Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa en Foto con Fede, programa dedicado a este apasionante mundo de la fotografía. www.fotoconfede.com, nuestra página web por donde vas a enterarte, vas a encontrar todo lo que está sucediendo a nivel de fotografía en Latinoamérica, eventos, concursos, premios. Así que bueno, por allí en nuestro blog vas a encontrar toda esa información. También te vas a enterar de lo que vamos a hablar hoy, esta entrevista, las entrevistas que ya pasaron. Recuerden que tenemos más de 100 entrevistas ya a lo largo de estos casi 3 años de programa que se transmite semana tras semana, yo creo que de manera ininterrumpida en lo que va de programación. Así que bueno, vas a escuchar las entrevistas, vas a ver notas, vas a ver imágenes, fotografías obviamente de nuestros entrevistados en su gran mayoría. Así que bueno, no dejes de visitar la página www.fotoconfede.com. Si nos quieren dejar comentarios, anécdotas, preguntas, etcétera, recomendarnos algún fotógrafo de su localidad, pues ya lo saben, @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, para que nos den sus comentarios y para que se enteren qué sale cada semana, qué entrevistado tenemos cada semana. En el programa de hoy volvemos a Cuba. Este mes y el mes pasado hemos estado hablando con varios fotógrafos de allí de Cuba. Hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a estar conversando. Me acompaña mi amigo Alain Almeida, fotógrafo de ahí de Cuba, que además de ser fotógrafo, tenemos algo en común, que palabras más, palabras menos, nos dedicamos a este mundo de las conferencias, de las charlas, de investigar un poco acerca de fotografía, de conversar con fotógrafos. En el caso de Alain, fotógrafos de allí de Cuba. Ya él nos va a contar, él es cubano y está radicado en Estados Unidos. Alain, muy buenas tardes al momento de hacer la entrevista. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Federico, gracias por la invitación. Bueno, te digo, mi nombre es Alain Gutiérrez Almeida. Ahí está. Muy simpático. Mi madre, ya fallecida, debe estar muy orgullosa que aquí también en este país, donde yo llego a los lugares, me dice, señor Almeida. Y cosa en la que me sentí muy bien. Está bien. Bueno, es válida la corrección. Perfecto. Pero está bien. Y creo que me ha elevado muchísimo cuando hablas de que yo me dedico a la investigación y cosas parecidas. Yo realmente, ya de paso ya casi con introducción a lo que estábamos hablando. Yo durante el año 2020 creé un espacio que se llamó el Ciclo Andarín, para hablar con fotógrafos cubanos, y era un producto del proceso de desarraigo que estaba sufriendo yo, y por supuesto de la pandemia, al mudarme aquí a los Estados Unidos, y necesitaba entender la fotografía, aprender y descubrir quiénes eran los que estaban haciendo fotografía en mi país, porque yo soy de los que creo de que uno crece cuando comparte el conocimiento. ¿Qué te llevó, a ver, Alain, para nivelar un poquito, qué te llevó a interesarte en la fotografía? ¿Por qué fotografía? ¿Cómo fue ese proceso de acercamiento hacia esto de la fotografía? Yo no pude ser pintor, dibujante. Y yo creo que la fotografía viene a salvar esa parte. Desde que era un niño yo tenía bastante imaginación y quería pintar, fui a clases de pintura, pero no era bueno, vamos a estar claros, no era bueno el arte. Y por el camino se quedó eso, pero se quedó el interés. Y la fotografía vino a tapar ese hueco. Por supuesto, yo empecé haciendo fotografía y era malísimo, pero creo que con el tiempo he ido mejorando y yo me siento mucho más cómodo con lo que soy hoy, con el fotógrafo que soy hoy, que con el fotógrafo que fui anteriormente. Pero creo que es un proceso por el que muchos fotógrafos hemos pasado. Es algo que inevitable, es una experiencia realmente que con el paso del tiempo como que nos hace ir evolucionando, vamos sufriendo esa mutación de decir, mira el trabajo que hacía cuando empecé y lo que estoy haciendo ahora, indistintamente sea cual sea el género que estemos desarrollando, con el que por fin nos encontramos, que decimos, este es mi estilo, que no es algo que se encuentra fácil, no es que yo digo, desde que tomé mi primera cámara, dije, voy a ser fotógrafo, qué sé yo, de prensa, y me salió fotografía de prensa. De repente en el camino me fui viendo otros géneros de la fotografía y terminé convirtiéndome, qué sé yo, en fotógrafo de naturaleza.
o qué sé yo. Es algo que con el tiempo, la madurez, la formación obviamente, vamos descubriendo hasta que por fin llegamos al estilo, el famoso estilo que queremos hacer, que a veces a uno les toma más tiempo, a otros les toma menos. Lo importante es que encontrarlo, que es lo importante. Ahora, en tu caso, Alain, arrancaste con fotografía, me imagino que fue allá en Cuba, y después, hoy en día, más o menos, la seguís desarrollando, cambiaste el género, lo seguís actualmente, estás en Estados Unidos. El hecho de haberte, algo que no lo conversamos temprano, porque bueno, esta entrevista la preparamos un poco para las personas que nos escuchan, no es que lo traemos así tirado de los pelos a nuestro amigo Alain, pero esto no lo tocamos en la conversación temprano. El hecho de haber migrado, de haber estado en un país y hoy estar viviendo en otro, ¿influyó en tu proceso de creatividad, en tu estilo fotográfico, en tu manera de ver la fotografía? Mira, definitivamente sí. Definitivamente sí. A mí me costó entender que yo era un emigrante. Yo no vine a este país. Nunca fue, a ver, debemos hacerlo más claro. Mi sueño nunca fue vivir en este país. La huida me trajo aquí. A veces yo creo que ¿te acuerdas de la primera escena de Forrest Gump, de la pluma en el viento? Yo a veces veo mi vida como que he sido eso, o estoy siendo eso, una pluma en el viento. Yo he estado en lugares interesantísimos, lugares importantes, he fotografiado momentos históricos de mi país, he tenido el prestigio y la suerte de ser testigo de primera línea en momentos históricos, como fue la inauguración de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, un proceso que me ocurría muchísimo tiempo y de repente me pidieron que hiciera yo las fotos, la embajada me pidió para fotos, para mí fue una cosa sorprendente. O sea, sí. Lo otro es, yo no creo, y esto es curioso, ya estoy bastante mayorcito, yo no creo que haya encontrado un estilo, porque yo estudié periodismo, yo fui profesor de la Facultad de Periodismo, me gradué de periodista, y me incliné hacia la fotografía desde temprano en la carrera. Lo que pasa es que siendo fotoreportero en Cuba, por lo general no terminas especializándote en algo. Yo tengo amigos que se especializan, por ejemplo, en bodas, 15, hacen retratos, hacen moda, hacen fotografía de comida nada más, o fotografía comercial nada más, a otros hacen fotografía de prensa. Yo no me veo así, yo he hecho muchísimos tipos de fotografía. Yo en Cuba tuve una columna sobre comida, y hacía fotografía culinaria, y hacía entrevistas a chefs, y hacía retratos. Y hay dos géneros, retratos más la fotografía culinaria. Pero tuve que hacer arquitectura porque trabajaba en una revista en Cuba, trabajé desde que se inauguró en Cuba, y tuve que hacer fotografía de arquitectura, tuve que hacer paisajes, que soy bueno en eso, yo admiro mucho a los fotógrafos que hacen paisajes, que hacen arquitectura, pues gente que saben y dedican su vida a eso. Y yo creo que sí, que cuando me miro a mí mismo, yo digo, bueno, es que yo no me encasillo en algo. Hago mucha fotografía acá, eso sí. Aquí en Washington DC, donde yo vivo, comencé a hacer una serie de fotos. Que yo no le llamo serie. Yo tenía que ir a trabajar durante un año, estuve yendo a trabajar y tenía que montarme en el metro. Y cuando agarraba el metro hacía fotos en el metro. Entonces, una serie de fotografías en metro que yo creo que es digna de mostrar. Pero ya, por ejemplo, ya cambié mi empleo, ahora estoy en otro lugar, ya no me monto en el metro, ya no hago esa fotografía. Entonces, sigo siendo esa pluma en el viento que va de un lado a otro. En cuanto a ser diferentes fotógrafos, yo empecé a ser un fotógrafo diferente el día que entendí y reconocí que había extraordinarios fotógrafos al lado mío, alrededor mío, y que yo no era tan bueno. En ese momento yo empecé a ser mejor fotógrafo, porque empecé a aprender y a fijarme más en lo que hacían los demás y a respetar más el trabajo de los demás. ¿Qué tenía de diferente tu trabajo en ese momento, desde el punto de vista de, no sé, me imagino, composición, forma de ver el escenario, lo que estaba fotografiando? ¿Qué tenía de diferente tu trabajo al que tenían los demás? Que dijiste, no, esto sí es más serio que lo que yo estoy haciendo. Era muy naif. Los encuadres eran muy simples. Era tosudez. Y creer que porque estaba apretando el botoncito estaba haciendo fotos. Tuve oportunidades importantes. Hoy reviso fotografías
de hace muchísimos años y me cuesta trabajo encontrar fotografías buenas, incluso donde fui testigo de momentos únicos y eso molesta. Sin embargo, te puedo decir que una de las cosas que me cambió también la manera de hacer fotografía y de ver la fotografía es el momento en que yo empecé a tener la necesidad de archivar mis fotos. Eso fue otra de las cosas que cambió mi vida. En el año 2008, 2007 aproximadamente, cayó en mis manos un libro de José María Mellado, la fotografía creativa, fotografía digital creativa, algo así. Me cayó un PDF. Yo me pasé 2 noches leyéndome eso y practicando. Y de pronto se convirtió en una obsesión para mí poner palabras clave, renombrar mis fotos, crear categorías, empezar a ponerle labels o etiquetas a la foto y empezó ese proceso de archivo de la fotografía. Y eso es una de las cosas que me ha caracterizado a mí. Yo me siento ahora en mis archivos y puedo encontrar cosas que he hecho mucho más fácil. Y también fue algo que me abrió los ojos porque yo trabajaba en aquel tiempo en una institución cultural, el Centro Cultural Pablo de la Torriente Bravo, yo era fotógrafo de ahí, que se dedicaba, todavía existe, a hacer conciertos de la nueva trova cubana, a hacer exposiciones de arte digital, exposiciones de arte, y empezó la necesidad de que, espérate un momento, cuando a mí me piden algo, ¿cómo yo voy a encontrar? Cuando Alberto Tosca tocó aquí, o cuando Sara González hizo tal cosa, o quién estuvo en cada momento. Y eso fue otra parte de la fotografía que empecé yo a disfrutar. Y una vez que aprendí, me salvó el estómago. Cuando yo me salvó el estómago, porque tuve una experiencia viviendo en Bolivia, y lo que hice fue enseñar en Bolivia en 2 diferentes escuelas cómo usar el bridge, cómo usar Photoshop. Y hoy lo que he hecho en otras escuelas ha sido aprender, enseñar cómo trabajar con Lightroom, ¿me entiendes? Porque yo sí creo en eso. Yo creo que compartir información, conocimiento te hace crecer como profesional y te hace crecer también como persona. Bien, conversábamos hace un rato temprano para los oyentes sobre que también, lo comentaste creo que al inicio, tuviste una pequeña etapa de, vamos a decirlo así, para que estas nuevas generaciones nos sigan el hilo, como una especie de influencer, o sea, hace entrevistas también con fotógrafos de ahí de Cuba. ¿Qué te llevó a empezar a relacionarte de esa forma, a entrevistar, a hablar con otros fotógrafos puntualmente de ahí, de tu país, de Cuba? Primero, ¿qué te llevó? El desarraigo. Y la necesidad de aprender más acerca de mi gente. Yo cuando llegué aquí me di cuenta de que yo tenía muy poco conocimiento acerca de los fotógrafos cubanos. También me pidieron, ya yo no trabajaba en la revista en Cuba, pero el equipo de trabajo me pidió que si podía hacer algo para ese momento, que tuviera algo que ver con la fotografía. Yo no soy un especialista, no puedo sentarme y empezar a hacerte una disertación acerca de los valores históricos o artísticos de la fotografía en Cuba. Pero, precisamente por mi desconocimiento, creí que la mejor manera de compartir esa falta de conocimiento que yo tenía era buscar el conocimiento y compartir con los demás lo que yo estaba encontrando. ¿Y qué pudiste absorber, qué obtuviste de esa serie de entrevistas? Si bien no fueron muchas, pero de esas entrevistas, por ahí tuve la oportunidad de escuchar un par de entrevistas, no recuerdo en este momento, lo tengo anotadito por aquí, con quién estabas hablando, pero ya después te voy a decir. Pero de ese par de entrevistas que hiciste, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue lo más relevante que dijiste? Mira, yo nunca pensé que nosotros ahí en Cuba, a términos de fotógrafos, teníamos esta visión o trabajábamos en esto, coincidían en algunas cosas o cada quien va por su cuenta. Mira, yo realmente no me sorprendí con nada de lo que había porque ya conocía parte de la obra de esos fotógrafos. Fueron 43 programas. Ah, bueno, vi pocos entonces, encontré pocos, el error es mío, perdón, el error es mío. Fueron 43 programas, que al final terminaron siendo como 30 y tantas entrevistas como tal. ¿Todos fotógrafos cubanos o tenés entrevistados de otro país? No, tenía entrevistados que no eran netamente cubanos, pero que había
habían desarrollado parte de su obra en Cuba, tenía norteamericanos, argentinos, incluso descubrí gente que yo no conocía, pero también tuve, por ejemplo, una serie de 2 programas sobre el derecho de autor en Cuba y el derecho de autor en la fotografía. Eso era un tema que era muy interesante para los fotógrafos en Cuba, hasta dónde, qué nos defiende la ley, qué nos cubre, hasta dónde podemos llegar. Otro sobre qué cosa era arte, si la fotografía era arte o no. Por supuesto, yo no soy artista, yo tenía las mismas dudas que tenían otra gente, pero yo le dije a las personas que me hicieran preguntas, las personas me hacían preguntas y yo se las preguntaba entonces a los entrevistados. Y tuve la fortuna de que muchos fotógrafos, incluso los entrevistados, gente importante dentro de la cultura cubana, aceptaran darme las entrevistas y aceptaran conversar conmigo. Se me quedaron algunos, por supuesto, que me hubiese querido poder entrevistar. Pero bueno, la vida es así. También, eso me da gracia que tú me digas que fui influencer. Yo no me considero influencer. Son términos que se utilizan mucho hoy en día, y el simple hecho de que nosotros dos estemos haciendo este programa y salga a la red, es como que influye en el proceso de aprendizaje o de creatividad de otras personas interesadas en la fotografía. Entonces ya por ahí el término influencer nos cabe, nos arropa, como quien dice. Me gusta tu visión. Es una forma, por ahí lo entiendo yo el término de influencer, como que está influenciando, afortunadamente en forma positiva, en nuestro caso, esperemos que así sea, en otras personas interesadas en la fotografía, por ejemplo. Pues perfecto, y así fue como empecé poquito a poco. De ellos aprendí a ver la fotografía desde otro punto de vista. Aprendí a encontrar nuevas aristas a lo que yo hacía. Y aprendí a descubrirme a mí mismo, descubrir que yo no tenía nada que temer, no tenía nada que imitar. Bueno, tampoco así, porque uno siempre imita lo bueno, o lo que uno cree que es bueno, lo que uno le conviene a uno, ¿cierto? Pero hice muchas amistades, conocí, aprendí de ellos la manera en que trabajaban. Esas experiencias me han servido entonces para después enfocar mi propio trabajo aquí. Yo, por fortuna, y siendo emigrante, bueno, te digo que ese fue un proceso de entender de que yo soy un emigrante. Por fortuna no he pasado por las vicisitudes que pasan la mayoría de los emigrantes. Yo hoy vivo de la fotografía. O sea, y desde que me mudé aquí, vivo de la fotografía. Solamente un año estuve trabajando como guía turístico aquí, cosa que fue maravilloso. Yo creo que todas las experiencias son buenas, aportan siempre algo. Empecé a entender el país donde yo vivía, empecé a entender la ciudad donde yo vivía, aprendí de la historia del lugar donde yo vivía, donde yo vivo, y eso ha sido muy positivo. Entonces esa parte fue también parte del crecimiento como fotógrafo. Y hoy por hoy vivo de eso. Yo aquí trabajé en una universidad dando clases, trabajé en la American University, como tenía un curso básico de fotografía, y del cual me siento, vamos a ser así, muy orgulloso de que de mis 40 estudiantes, aproximadamente 40 estudiantes yo tuve, aproximadamente 5 me escribieron al final del curso para decirme de que iban a coger su major, o sea, la carrera que iban a tomar era de fotografía. Ah, interesante. Y a mí me encanta enseñar, y una de las cosas que más disfruté, yo tenía un alumno que era un poco así como regado. Uno sabe que en las clases siempre uno tiene un alumno que es el regado. Sí. Y ese muchacho al final me entregó un trabajo de fotografía maravilloso. Bueno, a lo mejor, y él fue uno de los que me escribió y me dijo, yo voy a hacer mi major en fotografía, voy a hacer mi carrera, va a ser fotografía. Y él no esperaba eso. Para mí eso ha sido uno de los logros. Hay cosas que no se pagan con dinero, se pagan con esas pequeñas glorias que uno va teniendo, y yo disfruto mucho enseñar. Hoy por hoy, pues, parte de mi trabajo como fotógrafo aquí es que, bueno, a ver, emigrante, tienes que agarrar todo, tienes que trabajar en todo lo que venga, y tienes que crearte una imagen, crearte como persona, reinventarte, porque vienes de cero. O sea, vienes de cero no, empiezas de cero. Aquí yo tengo un trabajo full time, por supuesto, como fotógrafo, y hago otras cosas que he aprendido y que me dan la comida alrededor. Y una de esas que hago es enseñar, hago fotosafari, trabajo por una empresa que hace fotosafari, pero los fotosafaris son para enseñar a la gente. Y es una de las cosas que me
satisface muchísimo. Cuando tú terminas un fotosafari y alguien te dice, he aprendido algo, te envía una foto y te dice, esta foto la logré gracias a ti. Mira, y eso es un mérito. Algo eso, muy... yo lo disfruto muchísimo. ¿Coincidís, Alain, con esa expresión o ese comentario que hacen muchos fotógrafos? Por lo menos hemos tenido la oportunidad de tenerlos aquí en el programa, que dicen que uno empieza a entender mejor la fotografía cuando uno se conoce a uno mismo primero. O sea, cuando te terminaste de conocer a vos, es que como que empezaste a entender mejor la fotografía o hacer una fotografía como que más propia, más tuya, que ya no te fijas tanto en lo que viene de afuera, sino lo que viene de afuera, digamos, lo que están haciendo otros fotógrafos, la referencia que normalmente tenemos, sino que ya como que sentís que no, esto es mío porque es como que tiene un pedacito de mí. Yo creo que sí, a ver, sí, pero es un proceso de maduración. Hay momentos que ya tú no tienes que demostrarle nada a nadie. A ver, esta es una profesión competitiva, muy competitiva, muy cruel. Y en cada región es competitiva de diferentes modos y al final todos confluyen en lo mismo. Es una competencia, es cruel y siempre hay que quiere ganarte. Yo estoy en un momento en mi vida de que me da igual. O sea, tú quieres ganarme, perfecto, adelante, agarre, haga lo que usted quiera. Yo ahora mismo me preocupa de ser feliz. Sí, yo he madurado bastante, yo sé de lo que soy capaz, yo sé de lo que no soy capaz. Como no soy capaz de hacer algo, busco ayuda. Yo trabajo con personas más jóvenes que yo y de las cuales he aprendido muchísimo. Y les pregunto y consulto y trato de hacer mi trabajo mejor, pero ya yo sé quién soy yo. Y ese es un proceso de maduración. Y también hay las personalidades, todos tenemos personalidades diferentes. Es muy común en el mundo de la fotografía tener ególatras. Es parte del oficio. Yo no soy así, tendré mis otros defectos, pero creo que sí. A ver, creo que no coincido con eso, sí. Uno empieza a conocerse uno mismo y uno empieza a ser mejor el día que empieza a conocerse uno mismo. Tiene lógica y se aplica a cualquier profesión. Ok. A ver, te estoy escuchando y me van haciendo la pregunta. Tenemos que tocar un tema muy importante que lo conversamos temprano. No me olvido. Pero te quiero hacer la pregunta. Estando fuera de Cuba, fuera de tu país de origen, en este caso Cuba, se ve diferente desde afuera que estando adentro. Desde afuera como que empiezas a ver cosas que antes, que estando adentro por ahí no veías, por lo cotidiano, lo rutinario, y estando fuera, como que sí le empezaste a ver diferente, como que me acuerdo de esto que antes no lo veía tan seguido y le estás dando otro valor. Sí, definitivamente sí. Hoy yo veo mi país con otros ojos. Y con esa visión, con esa visión, ahora te reformulo, porque estaba esperando la respuesta, con esa visión que tenés, ¿ves diferente la fotografía de Cuba estando fuera que estando adentro? Si hoy vas a Cuba, ponele, ¿harías lo mismo que hacías antes? ¿O desde este proceso de que estás viendo distinto a Cuba, que ya me vas a decir por qué, harías una fotografía diferente? Yo creo que el fotógrafo que soy hoy, definitivamente cuando regresa a Cuba siempre hace una fotografía diferente y siempre mira lugares diferentes. Yo te voy a decir una cosa, a mí no me gusta retratar pobreza. Yo no me gusta ni en Cuba ni en ninguno de los países donde he ido. Yo sí creo que en la humildad es belleza. He estado en lugares donde, en barrios en Bangkok, que son de gente pobre, pero yo no trato de retratar la pobreza, sino trato de retratar lo interesante y la belleza en un lugar que es humilde. En mi país trato de hacer lo mismo. Hoy yo tengo otro ojo con mi país, hoy busco otras cosas en mi país, cuando yo voy. Por supuesto, he crecido como persona, las experiencias son totalmente diferentes y te lleva a ver a tu país de otro modo. Ser un emigrante causa un efecto primero de rechazo a entender de que tú ya no vives en el país tuyo de origen. Es doloroso porque empiezas a sentir ese sentido de que estoy perdiendo lo que yo soy, estoy alejado de lo mío, esta no es mi cotidianidad, y de repente empieza un proceso de asimilación cultural donde ahora cuando tú regresas, en el caso mío, cuando yo regreso, yo sé que ese es mi lugar, ese es mi país, pero ya lo veo con otros ojos, porque ya he visto otras cosas.
estado en un montón de lugares en el mundo y ya yo no me siento tan ajeno a las cosas que hay por ahí. Vamos, todo el mundo dice, yo soy ciudadano del mundo. A mí me encantaría ser ciudadano del mundo, lo que no tengo dinero para hacerlo. Pero sí creo que con las experiencias que he tenido en muchos lugares a los que he ido, sí ha cambiado el ser lo que soy hoy y el cubano que soy hoy. Creo que me ha hecho mucho más liberal, creo que me ha hecho mucho más libre, y cuando digo libre es porque me he despojado de un montón de prejuicios que yo tenía, de un montón de cosas que me sobraban, que estaban ahí culturalmente y que yo no entendía que podrían, que se convertía en una barrera para mí como persona, y que me he despojado de eso. Y entonces eso pasa, entonces se refleja en la fotografía que yo hago. Yo creo que sí, definitivamente ya yo no soy el mismo fotógrafo, porque ya no soy el mismo cubano que salió de Cuba. Ese proceso de evolución en lo personal también, bien lo dijiste, se ve la evolución en tu trabajo, en tu fotografía. Que siempre es recomendable como que despegarse un poco de lo cómodo, ver algo de afuera y después volver y se valora un poquito más esa rutina, eso lo simple, lo cotidiano, en el buen término eso lo ordinario, lo corriente de todos los días. Es como que lo que no le damos tanto valor a hoy en día, ya después de haber tenido esas experiencias de vida por fuera, pues como que se valoran más. Algo que muchos fotógrafos, palabras más, palabras menos, fotógrafos de otros países han tenido la oportunidad de conversar con nosotros y decirnos, bueno, con el tema de la pandemia, que nos vimos en la obligación de quedarnos en casa, muchos fotógrafos, sobre todo de prensa, que vivía viajando, ya sea dentro de su país o fuera, por tema laboral, obviaba o había perdido historias que estaban ahí en su misma región, en su localidad, en su ciudad, en su pueblo, en su zona, que en la pandemia descubrieron, hicieron tremendos trabajos. Algunos siguen con esos trabajos, esos proyectos, lo convirtieron en proyectos obviamente, y dice, mira, no sabía que tenía esto acá al lado de mi casa, por decirlo al lado de mi casa, es una expresión obviamente, pero lo tenía aquí en mi localidad. Dice, lo tenía aquí al lado y resulta que no lo había visto por el tema de la vorágine del trabajo que voy, que vengo, pensando en que lo bueno está afuera, por ahí. Hace poco... Yo soy optimista. ¿Cómo? Yo soy optimista. Yo creo que yo soy optimista. Todos los momentos de crisis crean oportunidades. Sí, sí, Son una realmente. apuesta para una oportunidad. Y eso es muy bonito que haya sucedido, que le haya sucedido a muchos de esos fotógrafos, que incluso han ganado premios internacionales por lo que han hecho. O sea, sí, es una desgracia que fue terrible, pero al final como profesionales los ayudó, fue un escalón más dentro de su proceso de aprendizaje y de crecimiento profesional. Yo veo el mundo así, yo veo el mundo de una manera positiva. Y aquí... Por supuesto, agarro mis peleas y tengo mi resabio como todo el mundo y me molestan cosas, pero yo en esencia soy optimista. Y algo que tiene la región, cuando digo la región, digo Latinoamérica, que es lo que nos apaña, nos gusta, nos interesa descubrir todos los días, y algo que hemos descubierto gracias a este tipo de charlas, de entrevistas con fotógrafos y fotógrafas, es que Latinoamérica tiene un recurso humano muy grande y una fuente inagotable de temas para trabajar en fotografía. Tanto es así que los premios, los WordPress Photo, abrieron una categoría regional donde Latinoamérica cada vez está despuntando mucho más. Hace poco se dieron los ganadores, se dieron los nombres de los ganadores, y hay fotógrafos de Perú, hay fotógrafos de acá de Argentina, de Venezuela, de México, entonces cada vez como que esa lista se va abriendo más. Tenemos muchos fotógrafos de muy buena calidad que hacen muy buenos trabajos, mucha generación emergente que viene haciendo grandes trabajos también y grandes proyectos, y tenemos temas para trabajar pero a dos manos. Entonces es algo buenísimo. A mí me parece que ha sido una buena estrategia del WordPress Photo, porque realmente durante muchos años los que se llevaban los premios eran personas que estaban trabajando en agencias internacionales que tenían los recursos para colocar y enviar a sus fotógrafos a los lugares determinados. Cuando tú creas una categoría regional, le estás dando oportunidad a esos fotógrafos locales, son tan buenos como esos internacionales. Bueno, yo creo que la fotografía es, por supuesto, hay que tener talento,
pero hay que también tener la oportunidad, una combinación de oportunidad y talento. Y talento sobra en Latinoamérica, pero sobra también talento en África. Hay fotógrafos africanos que son brillantes, pero imagínate estar en África y estar en poblaciones o en ciudades donde las personas normalmente no tienen acceso. Y si tienes un talento allí, una cámara o una persona que es genial haciendo lo que hace, teniendo acceso a primera mano a historias extraordinarias y enviándolas, se va a perder si no tiene una categoría que diga esta gente son de aquí, porque entonces quienes compiten, quienes tienen los recursos para enviar las cosas a los concursos, las historias a los concursos, ensamblar bien las cosas, saben cómo hacer la entrega a este evento. Entonces son la gente que tiene la mayor cantidad de experiencia, que tiene la mayor cantidad de dinero y se pierde. Yo sí creo que en todos los lugares hay talento y lo bueno que tiene que la fotografía esté mucho más democratizado, creo que es la palabra, en el sentido de que ahora muchas personas tienen acceso a una cámara fotográfica. Desde el móvil, yo conocí una muchacha que ganó un World Pro Photo, que tiró fotos del 11 de septiembre con un iPhone, en aquel momento, y ganó un World Pro Photo. La fotografía se ha ampliado al acceso de... Ahora, que todos pueden ser fotógrafos, no, es un problema de talento, un don, el altísimo o lo que sea vino y te tocó con el dedo, te vas a ser fotógrafo, y era lo sucede, y pasó, ¿entiendes? Pero también que el fotógrafo se forma, es importante que cuando, mira, esto es un sueño, no va a suceder, pero si, no, es cierto, ¿verdad que? Pero en las regiones, en los lugares donde está la gente, y hay personas que descubren un talento, trabajar en eso, porque al final el mundo se está moviendo en imágenes. Y si tú los entrenas, si tú les das oportunidades, si los convocas, si les das talleres, vas creando una base, vas creando una cantera de fotógrafos. Estos son términos que se usan mucho en Cuba, base, cantera, cosas así. Pero suena bonito. Pero al final, esa es mi filosofía de vida. Yo creo que debería ser. Y yo creo que entonces eso es uno de los... Pues, podemos caer en el problema, una de las cosas que hablamos, y es que yo creo que es uno de los grandes dilemas en mi país. Claro. Ahora, Alan, y acá te sumerjo en el tema que hablábamos temprano, que no quería dejar pasar. Con todo esto que me estás comentando, de la formación, de los recursos, de las oportunidades que se crean, que tiene un fotógrafo sobre otro, hay países que obviamente tienen mayor accesibilidad a no solamente equipos, sino también a la opción de eventos, concursos, de poder presentarse en eventos, en exposiciones, pueden hacer libros, porque no solamente es tener el acceso a la cámara. Yo puedo tener el acceso a 30 cámaras y después ¿qué hago? Hago buenas fotos, pero después ¿qué hago con esa foto? Porque no es salir a hacer por hacer. Hay un momento, sí, hay una fotografía que es hacerla, para tenerla, para yo verla en mi computador y ya está. Hay otra fotografía que necesariamente pide a gritos ser expuesta, ser mostrada, ser compartida. Entonces uno dice, bueno, sí, yo tengo el acceso al equipo, pero ¿y qué hago con la cámara? O sea, ¿qué hago con las fotos que tomé? O sea, esa otra parte, hay regiones que tienen más accesibilidad por cultura, por las razones que todo el mundo por ahí puede imaginarse, creer, etc. Pero ¿qué falta en Cuba como para que esa fotografía termine de explotar? Si bien hay muchos fotógrafos, bien lo hemos venido conversando acá en el programa, hemos conocido fotógrafos muy buenos y me imagino que me quedan por fuera muchísimos más. Pero digo, ¿qué es lo que está faltando a nivel de fotografía en Cuba como para decir que termine de explotar? De sacar fotógrafos así premiados, por decirlo de alguna forma, o reconocidos, así a cada rato. Yo creo que uno de los principales dilemas que confabula para que eso no suceda es la ausencia de editores. Editores. Y cuando hablo de editores, si me escucha un cubano, no estoy hablando de que agarra y te pone una fotografía en Photoshop y te la hace bonita. O te la arregla en Lightroom o lo que sea. No. Estoy hablando de esa persona que está entrenada para descubrir, para ver las fotografías que tú haces y decirte, esta es la fotografía buena.
esta no sirve. Y ese proceso es importante. Es irónico de que en Cuba hay excelentes fotógrafos, y todos los días salen buenos, no, salen otros buenos. Es innegable. Yo no puedo decir, a mí no me gusta nunca endiosar a fotógrafos y hablar de ciertas figuras en Cuba porque son los que son. No, hay gente que sí son buenos y se lo merecen, pero todos los días salen gente nueva que se inspiran en esos otros fotógrafos y que van creciendo. Pero, por ejemplo, en la prensa nacional hay excelentes fotógrafos. Y como tú miras lo que hacen en la prensa nacional es fatal, es horrible. Pero no de ahora, de siempre. Porque no hay editor. El entendimiento y entender la fotografía que más allá de un nivel mucho más elevado, y con la figura del editor que coloque el trabajo de lo que hacen los fotógrafos a otro nivel y que sea reconocido también, porque el editor es un educador, pero también es un artista, es un curador. Eso no existe. Entonces te encuentras con quienes tienen las mejores fotos en Cuba, la prensa extranjera. ¿Y quiénes trabajan con la prensa extranjera por lo regular en Cuba? Cubanos. Entonces tú dices, wow, espérate, estos tipos no son dioses, son buenos, son buenísimos, pero ¿por qué? Porque tiene un editor detrás. Claro. El editor agarra y les ala las orejas, le da 3 cachetadas, le dice, esto no sirve, búscame otra cosa, esto está bien, ve por ahí, no vayas por ahí, esta es la historia está en este lugar, esto es lo que tienes que seguir, educa. Claro. Tienes la cartera ahí, tienes a la gente ahí, tienes a los fotógrafos buenísimos ahí, pero yo no creo que todos los fotógrafos sean capaces de encontrar sus buenas fotografías por sí mismos. Eso yo no creo que todos sean capaces. Hay gente que son talentosos y dicen, sí, perfecto. Eso, mira, reverencia. Pero así todos necesitan una segunda opinión o tercera. Ellos buscan sus propios editores y sus propios curadores. Ellos todos los hacen. Gente que ellos respetan. Pero en Cuba vamos a estar claros, en Cuba hay curadores muy buenos, pero curan fotografía de arte, artística. Y eso también es discutible, porque al final, bueno, yo no soy especialista en arte y a lo mejor lo que te estoy hablando ahora es bobería y me van a querer después arrastrar por los pies. Pero no todo lo que dicen que es arte es bueno. Claro, el arte es un abanico muy grande, ahí entra mucho. Y no todo necesariamente tiene que ser malo, tampoco todo tiene que ser bueno. Exacto. Yo, por ejemplo, me fascinaba mucho con las fotos de René Peña. No sé unas menciones que voy a hacer, me gusta mencionar a gente, pero bueno, yo me acuerdo que la primera vez que vi una foto de René Peña era tan sencilla, pero tan impactante que me quedé, wow. Claro. ¿Me entiendes? Muy bueno. Ahora, yo voy a decir que René Peña es lo máximo de Cuba. No, porque hay otros fotógrafos que son tan muy buenos como él. Por supuesto que él está allá en un altar. Perfecto, bien, pero no te voy a decir que a mí no me gusta por nadie, yo no hago eso por nadie, pero esta también es mi personalidad. Claro, se entiende. Porque yo he encontrado gente que ha hecho, que no tiene carrera y ha hecho cosas maravillosas, tan buenas como otros. Entonces, depende, ¿te gusta o no te gusta? Ahora están los curadores que son los que van a decir qué cosa es arte o qué no. Personalmente, a mí no me interesa hacer arte. Me pueden llamar artista, algunas cosas, pero a mí no me interesa. Yo no quiero que me llamen artista. Yo no está en mis metas decirle a la gente, yo soy un artista. Esto es muy profundo. Fíjense, esto es profundísimo. Mira lo que estoy haciendo, es profundo. Y estoy tomando fotos, no sé, de canicas. Claro. No, a mí a veces me parece, lo siento, artista, pues, bueno, muchos artistas que he hablado así directamente, pero a veces primero me parece que lo más importante es el concepto y después hacer cualquier cosa. Después aprieta el botoncito. Claro. Pero estás seguro que lo que tú estás haciendo tiene un sentido. Que sí, probablemente esa sea la génesis del arte, pero en las fotografías menos yo lo veo de otro modo. Lo que no quita, por supuesto, repito, que hay gente genial y hay otra gente genial que son conocidas y hay gente genial que no son conocidas todavía, porque no han llegado a colocarse. No está en mis metas eso, en mis metas personales, por supuesto. Claro. Alain, lo que más te llamó la atención, para volver un poquito atrás, lo que más te llamó la atención que descubriste, que aprendiste en este proceso de charlas, de entrevistas
con fotógrafos de ahí de Cuba, ¿qué fue lo que más te impactó? Dijiste, esto nunca se me ocurrió o no lo tenía visto o mira, ni me lo imaginaba. ¿Hay algo así que te hayan comentado, que te hayan dicho, que algún trabajo que hayas visto que dijiste, wow, pero esto se escapa a lo que yo en algún momento imaginé? No, es que yo he visto tantas cosas, pero sí me gustó mucho, por ejemplo, quizás uno de los más polémicos en el sentido de que la gente se quedó viéndolo es el fotógrafo. Me matas ahora y no te puedo decir el nombre. Yo tengo un problema de memoria, señores, yo tengo un problema de memoria, tengo un problema grave de memoria, Mira, tengo memoria fotográfica. Yo voy tomando nota, que si no se me va, y si es un nombre más rápido. Pero no de nombre, este muchacho que hacía fotografía con cadáveres, que no es novedoso en Cuba, pero no en el mundo. A mí me pareció genial lo que él hacía. Ya él no hace eso, pero fue una cosa muy interesante. Incluso fue polémico en su momento, hasta que él demostró, porque es un tipo genial también, es un tipo brillante, demostró, espérate, esto es una cosa seria, esto no es morbo, y no hay nada morboso, esto es algo colocando un cadáver que está perdido, que está entregado a la ciencia, no sé qué, a otro nivel, dándole una segunda vida a ese cuerpo, o a lo que fue ese cuerpo. Yo creo que fue una de las cosas más impactantes que vi. Hay un pintor en Camagüey que usa la fotografía para pintar. A ver, está Camejo, Bento, que proyecta la fotografía y las pinta. Este muchacho hace una especie de con la pintura y la fotografía, que es fantástico. Toma sus propias fotos y hace esas cosas. Entonces, a ver, que es muy difícil ahora. Hay un artista que yo no logré entrevistar, que él teje las fotos. Teje las fotos, pero con su fotografía, y hace un tejido de foto con foto y reconstruye las propias imágenes, los propios retratos que él hace, tejiéndolo con las fotos. Eso es fantástico. Entonces tú te das cuenta la riqueza que hay en cuanto a creación en nuestro país. Pasa una cosa, a pesar de que en Cuba hay un limitado acceso a la información, un limitado acceso a la tecnología, las personas, debido a esa carencia, tratan de ir más allá. Hay más creatividad. O sea, aquí es muy fácil donde yo vivo, que tú dices, yo quiero dedicarme a hacer fotos de croquetas. Yeah. Y te encuentras un montón de cosas dedicadas a la croqueta, porque hay una cantidad de gente que puede hacer lo mismo, que encuentra un nicho de negocio en eso y te puedes especializar en eso. En Cuba tú no puedes hacer eso, tú no puedes hacer fotos de croquetas nada más, o te mueres de hambre. Tienes que reinventarte todo el tiempo, por lo tanto tienes que empezar a aprender de un montón de cosas, tienes que empezar a investigar, todo lo que te llega, te lo lees, lo devoras, te hace crecer intelectualmente mucho más. Cuando tú encuentras fotógrafos cubanos, son geniales, una conversación con ellos, saben un montón de cosas. Pero no solamente los fotógrafos, hay un montón otros de profesiones, pero bueno, estamos hablando de la fotografía. Y es precisamente por el poco acceso que tienen ellos. Lo otro, un fotógrafo cubano no puede participar en un concurso internacional así como así, porque hay limitaciones, no pueden pagar desde Cuba, porque no tienen acceso a una tarjeta de crédito, porque los bancos están cerrados a Cuba, no pueden acceder a un concurso porque desde el primer momento dicen, no, tú eres de Cuba, no pueden pagarse Adobe Suite porque están en Cuba, entonces están condenados a ser creativos, no les queda de otra. Yo creo que en un momento en que haya acceso, en que se les permita acceso a los cubanos a esa tecnología, a poder pagarse por su Adobe y que no sea pirata nunca más y que puedan tener acceso a todas las cosas, hay que aguantarse. Hay que aguantarse porque lo que hay ahí es un potencial enorme, una olla cocinándose, que cuando le den la oportunidad lo que va a salir es una maravilla. De ahí. Si te llevo mañana a Cuba, ¿qué es lo primero que fotografiarías? A mí me encantaría regresar a Baracoa. ¿A dónde? Baracoa. Baracoa. Baracoa, Guantánamo, es la primera vía fundada en Cuba. Ajá. Es costa norte de Guantánamo. Esa zona, yo digo que si yo un día me hago millonario porque mi plan, te voy a decir mi plan es, te voy a hacer millonario porque quiero comprarme una casa allí. Está bien. Se hace así con 2 pesetas, o sea, hace con dinero. Ese sería uno de los lugares a los que me encantaría vivir. Me encanta la gente, me encanta la comida. Imagínate un libro de Zagari donde está lleno de historias, donde hay playas, selva y
ríos transparentes, eso es Baracoa. Y gente genial. Y ahí irías a fotografiar si te llevo o si aterrizas mañana en Cuba con todas las cosas en positivo que necesitarías para llegar ahí a Guantánamo a fotografiar. Oh, perfecto. Ese fuera mi lugar donde yo enamorado de Guantánamo, Granma, me encantan esas dos provincias. Esa zona que pasa del desierto el desierto costero hacia las montañas y la selva, y la gente, es que potencial, a mí me encanta la gente, yo no puedo vivir sin gente, yo sí necesito la gente, mi fotografía tiene gente, Y tiene sí, personas. la fotografía nació para fotografiar personas. Bueno, pero hay personas que no, hay fotógrafos que no pueden hacer eso y fotografían arquitectura o fotografían espacios vacíos, es su personalidad, mira, Claro. cada cual es diferente. Yo soy de los que necesito tener personas, yo necesito conversar, yo necesito historias, yo necesito sonrisas, o tristeza, por lo que sea, pero yo necesito interactuar con las personas, necesito respirar eso, necesito comer. A mí me encanta cuando voy a los lugares comer lo que comen los locales, porque te nutre, Claro. te hace crecer, tú creces con las personas. Y creo que sí, Baracoa para mí, yo he estado varias veces en Baracoa, le he dado aproximadamente 3 veces la vuelta a mi país. He hecho un bojeo con un bojeo en barco, por el carro, en auto, alrededor del país. Esa zona, por ejemplo, de Granma, la carretera caramba, que va hasta Chivirico, creo que es Niquero, Chivirico. Esa zona de ahí es uno de los lugares más lindos y menos visitados de Cuba. Hay hoteles, pero la gente va y se encierra en el hotel y se queda ahí. No. Usted va por esa zona y usted se fascina con la belleza de esos lugares y la sencillez de la gente y de los olores y de los paisajes. Son lugares inexplorados, que se queden así, tú sabes, que sea algo exclusivo. Que no vaya gente para allá porque entonces sí, la vamos a perder todo. Pero son lugares a los que yo... No, sí, hay que estar claro. Sí. Las masas no siempre son buenas. No. Una de las cosas que yo... ahora es que ya puedo planificar que voy a viajar o algo así, tengo otras condiciones, ya soy solamente, soy emigrante, pero ya tengo otras condiciones ya legales, así, ciudadano de este país. Una de las cosas que planificando un viaje, ¿a dónde voy a ir? Y una de las cosas que yo siempre pienso es, yo quiero ir a un lugar donde no haya turistas. Exacto. Porque yo soy el turista. Exacto. Y buscar qué día, qué año, qué momento del año hay menos gente, hay menos turistas. Tú quieres encontrar lo auténtico, quieres que la fotografía tuya refleje lo auténtico. Tal cual. Pero para eso necesitas dinero. Alain, y sí, un poco para ir cerrando ya la nota, pues no te quiero sacar mucho tiempo y ya estamos más o menos sobre el margen del programa. ¿Cómo ves la fotografía de acá a unos 5 años, 10 años? ¿A modo general o puedes hacer un análisis de la fotografía en Cuba, como quieras? Mira, yo sé que las personas están asustadas con la inteligencia artificial. A mí, yo no le tengo miedo a eso. Y le digo a los fotógrafos que no le tengan miedo a eso. Nada va a cambiar la interacción con un fotógrafo. Nada va a ese extra que le pone un fotógrafo de lo que está viendo, de lo que está sintiendo, de ese intercambio que está teniendo con los sujetos que fotografía o del lugar donde fotografía. Entonces, sí va a mejorar en el sentido de que ahora, si para hacer dinero, ya puede entonces hacer una boda y decirle, yo creo que todas estas fotos de la boda me las edite de este modo. Genial. Si eso llega a pasar, vamos a resolver un montón de problemas. Pero la gente va a empezar a pagar más porque entonces el fotógrafo haga un trabajo exclusivo con ellos. Claro. No se le puede tener miedo al desarrollo. Yo creo que va a ser así. Ni tampoco le tengo miedo a que haya más acceso a las cámaras y que la gente tenga teléfonos con cámaras, las cosas, porque nada va a cambiar. Yo puedo pintar ahora un cuadro, pero no se me va a hacer Da Vinci, ¿verdad? Y yo puedo aprender a pintar, a reproducir un cuadro, pero eso no me va a hacer Mondigliani. O sea, yo no le tengo ningún tipo de miedo a eso. Creo que la fotografía va a seguir evolucionando. Yo creo que la parte que más va a evolucionar es cómo la gente va a empezar a tomar fotografías en función de que cómo voy a editar esto, cómo voy a procesar esto al final. A mí me encantaría que existiera un programa de inteligencia artificial que pudiera reconocer dónde yo estaba, quiénes están ahí, y yo utilizo eso hoy por hoy. Yo utilizo, por ejemplo, en el Lightroom, yo soy friki de reconocer, como yo trabajo en una escuela,
yo identifico los maestros, quiénes son, y tengo mi archivo. Cuando alguien me pregunta, ¿tienes estas fotos de tal profesor? Yo nada más que tengo que tipear este profesor y aparece. ¿Me entiendes? Pero lo hago no porque estoy espiando, es un problema de archivo. Yo entiendo la importancia de los archivos, de la información para el futuro, porque todos hacemos historia diariamente. Ojalá que yo pienso que sí, que la inteligencia artificial entonces va a llegar un momento en que uno va a poder decir, yo quiero que tú me hagas esto en el proceso de mi fotografía y te ayude a agilizar tu trabajo, pero de ahí a cambiar, a sustituir la presencia humana, eso sí, así que no tengan ningún tipo de miedo a lo que tengan. Esa es mi visión de la fotografía en el futuro. Y en mi país, yo quisiera, honestamente, que mi gente pudiera tener acceso a poder pagar por servicios como Adobe o los otros servicios de fotografía que hay por ahí, porque eso va a ayudar a hacerlos crecer mucho más. Lo que te digo ahorita, es una olla huyendo con gente muy buena, con talentos muy buenos, que nada más están esperando tener la oportunidad y va a ser la lógica. Bueno, Alain, no me quiero ir sin, si las querés compartir, tus redes, tu vía de contacto, porque por allí alguien que escuchó el programa o que nos esté escuchando dice, me gustaría conversar con Alain, que diera una charla con nosotros, que nos explique, que nos enseñe a un grupo de alumnos o de fotógrafos, qué sé yo, a trabajar con Lightroom, tal o qué sé yo, o mira, vamos a traerlo para acá para que nos dé una charla, o vamos a ir a Estados Unidos a conversar con él, qué sé yo, te quieran contactar, hacer alguna pregunta, lo que sea, conocer tu trabajo, ¿por qué no? ¿Por dónde te pueden ubicar? ¿Por dónde te contactan? Esencialmente en Instagram mi cuenta es Alain Menox, terminado en X, Alain Menox, como menos, pero Menox con X. Ese es mi nombre, mi Instagram, y mi sitio web es Alain Gutiérrez Photography. Ahí está. AlainGutiérrezPhotography.com. Perfecto. Así que ya por ahí te pueden contactar. Bueno, Alain, la verdad te agradezco por esta horita de programa, por esta conversa. Nos aportaste muchísima información bastante valiosa. Te tenemos ya agendado en nuestra libreta, así que estás dentro de nuestro equipo de fotógrafos latinoamericanos. En cualquier momento te tocamos la puerta de vuelta para seguir charlando. Tenemos mucho más para seguir conversando. Igual de allá para acá tenés las puertas abiertas del programa para conversar, para dar a conocer algún trabajo que tengas por allí, algo que quieras compartir. Las puertas abiertas del programa, solo nos tenés que escribir y con gusto conversamos. Así que bueno. Muchísimas gracias, ¿verdad? Te agradezco la invitación y poder compartir con fotógrafos del mundo entero. Buenísimo. Gracias, de verdad. Bueno, el mayor de los éxitos en lo que resta de este año, ya cerramos el primer trimestre del año, pero bueno, sigue, todavía falta buena parte, así que el mayor de los éxitos, que los objetivos se te cumplen y por qué no, que te vayas ahí a Cuba a fotografiar la zona que querías ir, así que todo se te dé, vamos a rogar que todo se te dé. Bueno, escuchamos entonces a Alain Gutiérrez Almeida, fotógrafo de Cuba, radicado en este momento en Estados Unidos, con quien estuvimos conversando y charlando en esta horita de programa. Ya saben, www.fotoconfede.com, nuestra página web donde vas a escuchar esta entrevista, vas a ver una información adicional de Alain y por allí hasta imágenes. Lo vamos a comprometer a Alain que por ahí nos pase algunas imágenes para acompañar la entrevista. Y por allí también vas a encontrar el link de su cuenta en Instagram para que lo sigan también y vean su trabajo, para que tengan el acceso directo a la cuenta. @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, por ahí nos siguen, nos hacen preguntas, comentarios, nos recomiendan fotógrafos, ¿por qué no? Estamos abiertos a escuchar y a conocer nuevos fotógrafos y fotógrafas de toda Latinoamérica o que hablen español. Por ahí puede ser un fotógrafo de China que hable español y nos podemos comunicar perfectamente, así que bienvenidos sean. Ya lo saben, este programa se transmite todos los jueves de cada semana con un entrevistado o entrevistada diferente. Nosotros nos despedimos, será hasta la semana que viene. Federico Murúa quien les habló y nos vemos el próximo jueves con un programa de corte similar. Siempre hablando de este maravilloso mundo de la fotografía. Chau.